Vamos a presentar el tema de árboles de decisiones. Antes de iniciar propiamente con lo que es la teoría y la solución de un problema, que es el propósito de este video, vamos a repasar un poquito de probabilidad básica. Vamos a ver el análisis de Bayes o el teorema de Bayes. Dice el teorema de Bayes: la probabilidad de que un evento A suceda después de un evento B es igual a la probabilidad de la intersección de ambos entre la probabilidad de B. Dicho de otra forma, esta es una probabilidad condicional. Repetiríamos, la probabilidad de que ocurra un evento A debido a que ya ocurrió un evento B es igual a la probabilidad de la intersección de ambos entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, es decir, B. Ahorita lo vamos a dejar a este nivel de análisis y sobre la solución del problema lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Hay que entender que A y B son eventos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que debido a que yo haya introducido un producto al mercado, vaya a vender muy bien este producto? ¿Sí? Debido a que introduje, es decir, primero introduje el producto y después se presentó las buenas ventas. En este caso, el evento que ya ocurrió es el evento de introducción del producto y las ventas, buenas ventas o ventas altas serían el evento que está por ocurrir. El evento A sería las ventas altas y el evento B sería la introducción del producto. O si quieren, nos vamos a un ejemplo más sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de chocar dado que me pasé un semáforo en rojo? ¿Sí? Me pasé el semáforo en rojo, eso es lo que ya ocurrió, y chocar es lo que está por ocurrir. Bien, entremos en materia entonces de lo que son los árboles de decisiones. Los árboles de decisiones es un método gráfico que permite expresar con un orden cronológico las alternativas viables para el tomador de decisiones y las opciones que la suerte o el azar determina. Es decir, dentro de los procesos de toma de decisiones hay eventos donde nos corresponde decidir y hay eventos donde la probabilidad se presenta. Por ejemplo, yo puedo decidir introducir un producto, pero nada me asegura que al producto le va a ir bien o le va a ir mal o le va a ir más o menos. Eso es una probabilidad. Puede suceder que le vaya bien, puede tener una probabilidad del 80% que le vaya bien al producto, 10% que le vaya mal y otro 10% que le vaya regular. Sin embargo, estas situaciones, tanto la introducción o no introducción del producto, que es una decisión que no depende de una probabilidad, tanto como la probabilidad de que le vaya bien, mal o regular al producto, pueden ser expresadas en un árbol de decisión. ¿Cuándo es útil utilizar los árboles de decisiones? Cuando el problema de toma de decisiones es muy complejo. Un árbol de decisión es útil para organizar la información para tomar la decisión. El árbol de decisión es eso, es el diagrama que organiza la información. Y después tendremos que llevar a cabo un procedimiento que dará solución a ese árbol. Dice también esta Filmina que es importante cuando las decisiones no es solamente una la que vamos a decidir, sino pueden ser decisiones encadenadas, ¿no? Es, por ejemplo, oye, ¿y qué tal si antes de tomar una decisión hacemos un estudio de mercado, vemos qué es lo que ese estudio de mercado nos trae como probabilidades y luego tomamos una decisión? Primero decido si aplicar o no el estudio de mercado me regresa cierta información en forma de probabilidades y luego yo puedo decidir introducir o no introducir el producto. Posteriormente que introducimos o no introducimos un producto, el mercado nos regresa en forma de probabilidad si le fue bien, si le fue mal, si le fue más o menos al producto. Nosotros, las probabilidades que tenemos y las que necesitamos no son las mismas. La probabilidad de éxito dado ventas altas no es igual a la probabilidad de ventas altas dado éxito. Esa es la que nosotros requerimos. Lo mismo para todas las demás. Es decir, tenemos probabilidades condicionales, pero están invertidas. Lo que tenemos ahora que hacer es aplicar el teorema de Bayes y vamos a ir resolviendo paso por paso cada uno de estas necesidades de información.
nosotros, si bien tenemos la probabilidad invertida, podemos obtener con los datos que tenemos la probabilidad de la intersección. Si yo despejo en el teorema de Bayes la probabilidad de la intersección, esta termina por ser una multiplicación de una probabilidad condicional, que ya conozco, por la probabilidad de un evento. Vámonos a cada una de estas fórmulas. Vamos a dar un ejemplo de unas cuantas nada más para que se entienda lo que se debe de hacer. Si yo quiero obtener la probabilidad de la intersección entre ventas altas y éxito, tengo que multiplicar la probabilidad de éxito dado ventas altas, que ya la conozco, que es un dato del problema, y la multiplico por la probabilidad de ventas altas, que es otro dato del problema. Si lo mismo con la probabilidad de ventas altas intersección fracaso. Es igual a la probabilidad del fracaso dado ventas altas que conozco entre la misma probabilidad de ventas altas. Si quiero la probabilidad de ventas altas intersección no concluyente, entonces multiplico la probabilidad de no concluyente dado ventas altas que conozco por la probabilidad de ventas altas que conozco. Lo mismo sucede en los dos sets de información siguientes. Las intersecciones de ventas regulares con éxito, fracaso y no concluyente, y la probabilidad de las intersecciones de ventas bajas con éxito, fracaso y no concluyentes. Siempre haciendo una multiplicación. Ahora vamos a calcular, a partir de estas probabilidades de la intersección, las probabilidades de éxito, fracaso y no concluyente. Para esto vamos a hacer una tablita muy sencilla, donde los renglones van a ser las probabilidades de ventas altas, ventas regulares y ventas bajas. El último renglón sería el total. Y las columnas serían éxito, fracaso, no concluyente y una columna de total. En el cuerpo de la tabla estarán expresadas las intersecciones que acabamos de calcular. Un ejercicio muy recomendable en esta situación es sumar en todo el renglón de ventas altas para que la suma de cada una de las probabilidades de las intersecciones de ese renglón me den la probabilidad de ventas altas que ya conocemos. La suma de la probabilidad de ventas altas intersección éxito más la probabilidad de ventas altas intersección fracaso más la probabilidad de ventas altas intersección no concluyente me tienen que dar ventas altas. Si yo me voy al renglón de ventas regulares, la probabilidad de ventas regulares intersección con éxito más la probabilidad de ventas regulares intersección fracaso más la probabilidad de ventas regulares intersección no concluyente me tendría que dar la probabilidad de ventas regulares. Y lo mismo en el caso de las probabilidades de ventas bajas. Si a nivel renglón las sumas me deben de dar ventas altas, probabilidad de ventas altas, probabilidad de ventas regulares y probabilidad de ventas bajas, a nivel columna, si yo sumo las probabilidades de las intersecciones, me dan las probabilidades de éxito, de fracaso y de no concluyente. Si yo sumo probabilidad de ventas altas, intersección éxito, con probabilidad de ventas regulares, intersección éxito, con la probabilidad de ventas bajas, intersección con éxito, me da la probabilidad del éxito. Si yo sumo la probabilidad de ventas altas, intersección fracaso, más la probabilidad de ventas regulares, intersección fracaso, más la probabilidad de ventas bajas, intersección fracaso, me debe de dar la probabilidad del fracaso. Si yo sumo las probabilidades de ventas altas, intersección no concluyentes, más la probabilidad de ventas altas, ahí hay un error, ventas regulares, intersección no concluyentes, más la probabilidad de ventas bajas, intersección no concluyentes, me tendría que dar la probabilidad de no concluyente. Cuando yo tengo las probabilidades de las intersección y las probabilidades del éxito, fracaso y no concluyente, entonces volvemos a aplicar el teorema de Bayes y encontramos las probabilidades condicionales que nosotros requerimos en el árbol que habíamos planteado en un inicio. Yo no tenía las probabilidades condicionales que necesitaba, pero ahora ya tengo la forma de calcularlas. Una probabilidad condicional es la división de la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de un evento que ya ocurrió. Y entonces sería tan fácil como dividir las probabilidades de las intersecciones entre las probabilidades del evento que ya ocurrió, dependiendo de cada uno de estos.
Por ejemplo, la probabilidad de ventas altas intersección éxito, perdón, ventas altas dado éxito, sería igual a la probabilidad de éxito intersección ventas altas o probabilidad de ventas altas intersección éxito. Ahí sí no hay ninguna diferencia en la intersección, dividido entre la probabilidad del éxito. La probabilidad de ventas regulares dado éxito sería la probabilidad de la intersección de éxito con ventas regulares entre la probabilidad del éxito. La probabilidad de ventas bajas dado éxito sería igual a la probabilidad de la intersección de éxito con ventas bajas entre la probabilidad del éxito. Y así podemos seguir leyendo el resto de las fórmulas. Lo importante es hacer las divisiones correctas y obtener las probabilidades que nosotros requerimos. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver el árbol tal cual lo expresa esta filmilla. Vamos a ir resolviendo rama por rama. Vamos con hay dos ramas principales en este árbol. Aplicar la encuesta y no aplicar la encuesta. Si yo aplico la encuesta, después tengo otras 3 ramas. Éxito, fracaso y no concluyentes. Cada una de estas ramas, a su vez, tiene 3 ramas distintas, que es cuando decidimos introducir el producto, ventas altas, regulares y bajas. Cada una de estas ramas tiene probabilidades condicionales, que son precisamente las probabilidades que acabamos de calcular. Cada una de estas probabilidades las vamos a multiplicar por el beneficio de cada una de estas ventas, pero aplicando la encuesta. Entonces, el beneficio con encuesta de ventas altas multiplicado por la probabilidad de ventas altas dado éxito, más el beneficio de ventas regulares con encuesta multiplicado por la probabilidad de ventas regulares dado éxito, más el beneficio de ventas bajas con encuesta por la probabilidad de ventas altas dado un éxito. Todo eso, la multiplicación de esta probabilidad por ese beneficio, lo vamos a multiplicar al final por la probabilidad del éxito. Y eso lo vamos a sumar a cada uno de los resultados de las otras 2 ramas, ¿sí? La rama del fracaso y la rama de los no concluyentes. Al final yo voy a tener el beneficio esperado de aplicar la encuesta. Si se dan cuenta, es una serie de sumas y multiplicaciones. En cada una de las ramas, primero multiplicamos la probabilidad condicional por un beneficio y sumamos las 3. Después, vamos a tener el resultado de 3 ramas. Cada rama multiplicada por su probabilidad, éxito, fracaso o no concluyentes, y volvemos a sumar. Y al final, tenemos el beneficio esperado de aplicar la encuesta. Este beneficio esperado no es un beneficio real. Simplemente es un beneficio para tomar una decisión. Si ahora aplicamos esta misma lógica a la rama de no aplicar la encuesta, aquí es más sencillo. Aquí no hay probabilidades condicionales. Ninguna de las probabilidades de no aplicar la encuesta depende de una probabilidad anteriormente. Por lo que entonces diríamos, el beneficio de ventas altas por la probabilidad de ventas altas más el beneficio de ventas regulares por la probabilidad de ventas regulares, más el beneficio de ventas bajas por la probabilidad de ventas bajas, todo esto sumado me daría el beneficio esperado de no aplicar la encuesta. Ahí tenemos que decidir aplicar o no la encuesta dependiendo de que el beneficio esperado sea mayor. Si el beneficio esperado mayor está en aplicar la encuesta, entonces la aplicamos. Si el beneficio esperado mayor está en no aplicar la encuesta, entonces decidimos no aplicar la encuesta. Esa es la primera decisión que nosotros tenemos que tomar. Si volvemos a ver el árbol de izquierda a derecha, diríamos, sí, esa es la primera decisión, aplicar o no aplicar la encuesta. Y una vez que decidimos eso, ahora tenemos que decidir si introducimos o no introducimos el producto. ¿Cómo sabemos si introducimos o no introducimos el producto? Ahí lo que tenemos que hacer es ubicar los beneficios reales de aplicar o no la encuesta en una línea recta.
Si decidimos aplicar la encuesta, entonces vamos a esos beneficios, que era el beneficio inicial menos la encuesta en cada uno de los casos. Y los ponemos como en una línea recta, como si fuera una gráfica, ¿no? Entonces, al extremo derecho está el beneficio de ventas altas, en el medio el de ventas regulares y al final el beneficio de ventas bajas. Lo mismo si no decidimos aplicar la encuesta. Aquí en la filmina aparecen los dos, pero sabemos que en la realidad ya habremos decidido si aplicamos o no aplicamos la encuesta y entonces solamente nos quedaríamos con uno. No por observación. Si nosotros tenemos valores matemáticos, tenemos cantidades, podemos hacer simplemente diferencias para ver cuál es el más cercano. Nunca por observación. Aunque, por ejemplo, aquí en la figura que yo estoy proyectando, se pueda ver que en ambos casos, ese círculo azul que representa el beneficio esperado es más cercano al beneficio de ventas regulares. Si matemáticamente, al hacer la diferencia entre el beneficio de ventas regulares y el beneficio de ventas bajas, realmente la distancia es menor, entonces diríamos, aplicamos la encuesta o no aplicamos la encuesta, introducimos el producto porque es más cercano a ventas regulares o porque tendríamos un beneficio igual al monto de ventas regulares. Y ahí hay que expresar matemáticamente cuál es este beneficio, ¿no? Aquí lo estoy expresando simplemente a nivel de literales para dar un ejemplo general. Pero en la realidad nosotros tendríamos un valor real de cada uno de estos casos, ¿sí? Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es ubicar nuestro beneficio esperado, definir en qué intervalo está y de acuerdo a este intervalo decidir si introducir o no introducir el producto de acuerdo del beneficio que tengamos. Si nosotros volteamos a ver estos dos gráficos, nos daríamos cuenta que en ninguno de los casos estaríamos pensando en tener ventas altas porque el beneficio ni siquiera está en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera hacemos esa resta. Nos concentramos en decir qué vamos a tener, regulares o bajas. Si tengo bajas, definitivamente no introduciría el producto. Si tengo regulares, normalmente lo introduciría. ¿De qué va a depender? De qué información tengo en el problema. En esta tabla lo que tenemos es una representación, ya una plantilla en Excel con la solución al problema inicial. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí los datos, ahí en la parte de arriba, ¿sí? Las probabilidades que nos expresaban, los beneficios sin encuesta, con encuesta, las probabilidades condicionales como datos iniciales, y después ya vienen los cálculos, ¿no? Vienen los cálculos primero de esa tablita donde hacíamos las intersecciones, calculamos las probabilidades del éxito, fracaso no concluyente, después al lado derecho están las probabilidades condicionales que requerimos en el árbol y finalmente los resultados, ¿no? Ahí vemos valor esperado de aplicar la encuesta, valor esperado de no aplicar la encuesta, nos damos cuenta que el valor mayor es 220,000, por lo tanto decidimos no aplicar la encuesta. Si introducimos o no introducimos el producto, diríamos con 220,000, ¿sí? Y los valores originales de no aplicar la encuesta, 220,000 está en el intervalo entre ventas altas 400,000 y ventas bajas menos 200,000, pero es más cercano a ventas altas. Por lo tanto, si introducimos el producto, porque ganaríamos 400,000 pesos. Estos 400,000 pesos son específicamente las ventas altas. Espero que con este pequeño ejemplo haya quedado más claro el tema. Este video, la única intención que tiene es reforzar aquello que vimos en clase. No es sustituir la exposición que vimos en clase, sino brindarles la oportunidad de tener un repaso cómodo y accesible para ustedes.